El Inti Raymi significa el tiempo de la luz, el tiempo de la iluminación, el tiempo en donde los seres masculinos están en su máxima energía. Estamos celebrando el tiempo en donde todos los seres de la Pachamama están con la energía masculina. Hablar del Inti Raymi es hablar de todo un complejo sistema de vida, que nos hablan de espiritualidad, de cultura, de gastronomía, nos hablan de economía, nos hablan de música, danza, etcétera, etcétera. El 22 es el Armay Chishi, ¿no? La noche del 22 de junio. Armay Chishi, Armay Tuta, le llamamos. El 23 es la mañana, se compran los castillos, después del mediodía se prepara para colocar el castillo, se limpia el altar, y en la noche es el Rukuchishi, en donde todo el mundo con los disfraces bailamos. El día 24, que normalmente o comúnmente se le ha llamado como Hatun Puncha, es el día en donde las familias van a las iglesias, a las capillas, con las imágenes de los santos, de las vírgenes, con el propósito de hacer o dar una misa. Cuando llega el día 25, es el primer día de capilla, San Juan Capilla o Callari Capilla le llamamos nosotros, en donde la comunidad empieza a bailar en la comunidad, y en la tarde pues llega a San Juan Capilla. El día 26 es el día de Chaupi Capilla, el día intermedio de la capilla, se podría decir, ¿no? En donde las comunidades igual se van y ocurre también los tinquis. Y finalmente el día 27 es el día último de capilla. El día 28, la tarde del 28, se hace humo, se quema cerca de las casas para purificar, para alejar las fuerzas masculinas, y la noche es la noche en donde se disfrazan de mujeres o bailan también las mujeres. La mañana del 29, que es el día de San Pedro, las comunidades del Cantón Otavalo acuden a los cementerios para también conversar con los ancestros de que este Inti Raymi ha sido de esta manera. El día 29 estaría culminando el Inti Raymi en las comunidades de Otavalo.